a comenzar en oración, ¿verdad? Para presentar este estudio. Y le damos gracias al Señor por este día, ¿verdad? Así que, amantísimo Padre Santo y glorioso eterno Dios, gracias te damos, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones agradecidos, Señor Padre, por este día, porque a ti te ha placido, Señor, darnos un día más, Señor Padre amado. Gracias porque hemos podido atender nuestros asuntos laborables, Señor Padre Santo. Gracias porque en todo te damos gracias, Señor Padre amado. Te damos gracias por el respirar. Te damos gracias por la provisión. Te damos gracias por el techo. Te damos gracias más que nada por revelarnos a Cristo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque sabemos la fe en la cual hemos creído en ti, Señor Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor, que día a día, Señor, cuando la escudriñamos, Señor, es pan de vida, Señor, manantial, Señor, de refrigerio, Señor, a nuestro ser. Padre Santo, en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a los que estamos aquí, los que no han podido venir, Señor, y aún a los que escucharán de esta enseñanza, Señor Padre amado. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Padre. Señor, ayúdanos, Señor, y despierta cada sentido espiritual para que podamos escuchar tu palabra, Señor, saborearla y también, Señor, aplicarla a nuestra vida, Señor Padre amado. Señor, darnos el deseo de seguir buscando más y más de ti, escudriñando tu palabra, Señor Padre amado. Oh, mi Dios, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, y nos dé el discernimiento en estos momentos tan difíciles, Señor Padre amado, de que podamos estar preparados, Señor Padre Santo, porque tu palabra dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, Señor. Sabemos que el enemigo está como león rugiente, Señor Padre amado, tratando de engañar aún si fuese posible a los escogidos, Señor. Gracias por tu cobertura. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites estar aquí, Señor, unidos en una mente, en una cor, Señor Padre amado. Y esa es de buscar más de ti, Señor Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro, la carta a los Romanos, capítulo 1. Y quisiera leer del 1 al 6. Y esta enseñanza la voy a dividir en dos partes. Y el título va a ser Llamados a ser. Llamados a ser. Y aquí vemos a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo. Dice, comienza: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que en este versículo del 1 al 6 ya vemos 3 veces dice llamados a ser. Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Y después luego en el versículo 6 nos dice que somos llamados a ser de Jesucristo, también somos apartados
para el Evangelio y llamado a ser santo. Ser santo es ser apartado, puesto aparte, ¿verdad? Cuando uno tiene una papa podrida, si la deja en la bolsa, ¿verdad? Se pudren todas las otras, ¿verdad? Tiene que sacarla y tiene esa papa apartada, ¿verdad? So, no nos juntamos, no, estamos llamados a ser santos y apartados para el Señor. Vamos a las notas, que cada cual tiene una copia. Y vamos a leer y tomarnos turno en esta lectura para que no sea solamente yo. Comienza el libro de Romanos, es la palabra de Dios para la iglesia y cubre las doctrinas bíblicas para la vida cristiana que es necesaria. Es como el camino. El libro de Romanos es como un camino, nos da un camino a una enseñanza, ¿verdad? Y uno lo puede leer y leer y leer y cada vez que lo lean nuevamente, descubre algo nuevo. Es una bonita enseñanza para cada uno de nosotros. En inglés le dice roadmap. ¿Sabe cómo el GPS es un roadmap? ¿Ok? Entonces Pablo estaba hablando doctrinas que siempre han estado en el Antiguo Testamento. Estas doctrinas, nosotros nos recordamos que la Biblia se escribió y se cerró, no se añadió más nada. Entonces Pablo dice, toda la doctrina está desde el Antiguo Testamento. Si seguimos leyendo, dice, en el Antiguo Testamento fueron habladas en el Antiguo Testamento, pero no muy entendidas. Creo que la semana antipasada, cuando estábamos hablando de la Trinidad, hablamos de cómo el Señor da la Biblia un misterio, pero Él lo ha sido revelado en su debido tiempo. Pero vemos la Trinidad desde un principio. Ahora podemos entenderlo mejor, ¿verdad? Porque Cristo está revelado. Entonces así Pablo nos enseña que la doctrina está desde un principio, pero que no fueron entendidas claramente. Se hablaba en la antigüedad, pero no se entendía mucho. Romanos revela, por ejemplo, el sacrificio de la expiación, cómo perdona Dios el pecado, por qué perdona el pecado, y el Antiguo Testamento revela lo que Dios haría. En el Nuevo Testamento revela cómo lo hizo. La razón por la que Romano es la respuesta a la pregunta lo que es y por qué el Antiguo Testamento, o sea, el Levítico. Vemos en Levítico estaban las leyes, ¿verdad? Y los sacrificios, el tabernáculo, estaban las ordenanzas. Entonces, en la enseñanza desde el Antiguo Testamento está, y creo que el domingo prediqué un poco del tipo, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento nos da la enseñanza de lo que fue el Antiguo Testamento. Entonces nos explica cómo perdona Dios el pecado. Vemos que había un sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, había un sacrificio que se presentaba en el tabernáculo y era para la expiación, el perdón de los pecados, pero era temporal. Entonces vemos ahora a Cristo Jesús que fue el sacrificio perfecto. Entonces seguimos en el segundo estrofa y dice, el anuncio de Dios que es santo y el hombre no deseaba que el hombre necesitara porque es santo. Déjame ver. El anuncio de Dios que es santo y que el hombre no deseaba que el hombre necesitara, por tanto es santo. No puede transigir porque es santo, no puede transigir porque es santo, no puede cambiar las reglas. El libro de Romanos explica cómo Jesús perdona el pecado y responde a muchas preguntas. Así que Pablo escribió el libro en Roma en el 57, 58 después de Cristo, durante del emperador Nero. El emperador Nero era un emperador horrible, ¿verdad? Se dice tantas cosas de él, era un hombre bien malvado.
Entonces dice, Pablo estaba escribiendo a Roma en Corinto, porque era un lugar oscuro. Cristo necesitaba ser compartido. El libro de Romanos está escrito para los santos que están en Roma. No había una iglesia en Roma, sin embargo, al no ser una iglesia organizada, habían grupos, como habían, ¿cómo le dicen? Casa culto, como se conoce, ¿verdad? Pues se reunían en diferentes casas y ahí se congregaban y ahí hablaban, escudriñaban los pergaminos y las cartas, ¿verdad? Que Pablo les enviaba. Y qué bonito que hoy podemos ver las cartas de Pablo, porque yo escuché una predicación que en el tiempo del Antiguo Testamento ellos no tenían Biblia, ¿verdad? Si estaba en Corintio, tenían la primera, la segunda carta de Corintio. Si estaba en Roma, no solamente una carta. Y nosotros tenemos los 66 libros de que podemos sentarnos y escudriñar la palabra. Es una lástima de que a veces la tomemos a la ligera, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos las cosas en las manos, no sabemos apreciar ese tesoro tan grande que tenemos. Hay algunos países que nada más tienen páginas de una Biblia y intercambian. Hay otros países que se tienen que esconder y nosotros tenemos a veces en nuestra casa 5, 6, 7 Biblias, diferentes lenguajes, inglés, español, hebreo, diferentes, ¿verdad? Y entonces pues es para nosotros de verdad atesorar esta enseñanza, porque esto le costó le costó a muchos cristianos al principio, hasta la vida de ellos. Vemos persecución, vemos cuando estuvieron en la cárcel, el apóstol Pablo, cuántas veces fue latigado, fue torturado, fue naufragado, y entonces vemos toda esta enseñanza de que deberíamos apreciar y de verdad atesorarla. Entonces seguimos en el tercer punto, dice, Pablo está escribiendo a Roma en Corinto porque era un lugar oscuro. Cristo necesitaba ser compartido. El libro de Romanos está escrito para los santos que están en Roma. No había una iglesia como les explicaba. Sin embargo, al no ser una iglesia organizada, habían grupos en los hogares. Y muchos de ellos por toda la ciudad de Roma, eran grupos pequeños. Así que nota, Romanos, nada más el punto de referencia, Romanos capítulo 9, 10 y 11, rara vez se predica y se debería predicar más a menudo. Aquí Dios anuncia que Él no ha dejado de un lado al pueblo judío para siempre. Podemos ver que aunque el pueblo judío, ¿verdad? El Señor le ha cerrado los ojos temporalmente, porque estamos en el tiempo de los gentiles y pronto se acabará el tiempo de los gentiles y Él volverá a cumplir la promesa que Él tiene con el pueblo judío. Porque con nosotros es individual la salvación, pero con el pueblo judío fue un pacto nacional. O sea que Él, si no vuelve al pueblo judío, entonces vemos que el Señor no es cumplido en su palabra. Entonces tenemos que ver que el pueblo no podemos menospreciarlo, sino que orar por ellos, porque sabemos que el Señor tendrá misericordia de ellos. Amén. Entonces el último punto en la primera página dice, esto es muy importante discutirlo, porque si Dios no cumple su promesa con Israel, ¿qué nos haría creer que cumplirá su promesa con nosotros? Lo que le acabo de explicar. Pablo les recuerda a los gentiles que fueron injertados en las promesas que Dios le dio a Israel. Vayamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 11, y le voy a pedir a una valiente o un valiente que nos lo lea. Hechos capítulo, ya puse a Xiomara. Hechos capítulo 2, del 1 al 11. Eso es para que estén despiertos.
Hechos, capítulo 2, del 1 al 11, con voz de trompeta. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene el título La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elenitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Entonces fueron a celebrar el judaísmo y terminaron conociendo a Jesús en el día de Pentecostés. Así que regresando a casa como creyente en Yeshua el Mesías, este es un tema que vamos a seguir escuchando, porque después del día de Pentecostés, recuérdense que cuando Jesús ascendió, Él dice: no vayan a ningún lado, esperen a que descienda, ¿verdad?, el Espíritu, el ayudador. Y ellos estaban, me imagino que ellos no entendían, porque el Espíritu Santo no se había manifestado en ese entonces, ¿verdad? Pero te imaginas cómo el poder del Espíritu Santo cayó en esa habitación donde todos hablaron diferentes lenguas y se podían entender, y decían: pues espérate, este está hablando mi lenguaje. Y era el día estaban celebrando una de las fiestas, la comunidad, había gente de todas partes, entonces sabemos cómo Dios planea las cosas tan detalladas, de que no es que todo el mundo que vivía ahí iba a estar ahí, no, iba a ser la fiesta más grande, y había gente de todos diferentes pueblos y diferentes lugares que hablaban diferentes lenguas, ¿verdad? Y por eso ellos podían entender. También podemos ver que San Agustín, Carlos Wesley, Juan Wesley, George Wesley, aún Arnold de la Mora escribió el mayor ganador de almas de América. Amén. Entonces la lista es interminable de hombres que se sienten en una fe de crisis una vez que leen en el libro de Romanos. La religión es el hombre tratando de encontrarse con Dios basado en las ideas del hombre, razón por la cual hay tantas religiones. Vemos que hay tantas religiones, ¿verdad? El hombre quiere inventarse a sí mismo, y aún ahora hay personas que dicen que son dioses ellos mismos. Como son creados por Dios, pues Dios los creó a ellos son dioses. Yo digo: wow, eso es tremenda blasfemia,
Entonces tenemos que Dios nos libre a nosotros y nos cuide. Pero vemos tantas diferentes religiones, pero no, esta no es una religión, esto es una relación y ha querido ser comprobada y ha querido ser destruida, pero cada vez la palabra de Dios es más fuerte, ¿verdad? Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 17 y alguien que me busque a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y más abajo tengo otras citas, si me quieren ayudar a buscarlas, sería bueno. Voy a leer Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién tiene Habacuc? Dice, el libro de Romanos nos anunciará que por fe en Jesucristo somos declarados justos. Y esa es la cita que le acabo de leer. Pero vemos por qué fue impreso en Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Léelo de nuevo. Él se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, amén. Entonces vemos a Gálatas capítulo 3, versículo 11. Hermano, déjame ver, yo lo tengo aquí. Capítulo 3, 11, Hebreo 10, 38 y Romanos, creo que Romanos está aquí en la lista. Gálatas 3, 11. Nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Recuérdese que el título de hoy es llamados a ser. Llamados a ser. A veces dicen, no, es que yo no sé para qué fui llamado. La Biblia nos dice a quién fuimos llamados. Fuimos llamados para ser de Jesucristo y fuimos llamados para ser santos. Fuimos llamados a llevar este evangelio, apartados a llevar este evangelio. Así que nos dice en el versículo 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién tiene Hebreo 10:38? Hermano Carlos. Sí, amén. Amén. Dice, más el justo por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. Amén, gracias. Entonces Romanos 8:35 y 39 está escrito ahí en rojo. Erika, you want to read it? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto sería algo que nosotros nos recordáramos todos los días.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque somos llamados a ser, ¿verdad? Somos llamados, y si somos llamados, Él nos cuidará. Dice, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo. O sea, morimos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestra, ¿verdad? De nuestro propio yo, de nuestro propio selfie, nos morimos a eso. Pero sabemos que en todas estas cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús. No hay nada que uno pueda hacer que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Él está con nosotros. Entonces, si vamos otra vez al versículo, que era la cita bíblica que leímos, es la introducción de llamados a ser. Llamados a ser, el apóstol Pablo enfatiza a qué somos llamados a ser de Jesús, llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, ¿quién me quiere leer, continuar en la parte de abajo? Para no seguir leyendo yo. Dr. Angus Barnett, en 1798 a 1870. Para los propósitos de la teología sistemática, es el libro más importante de la Biblia, más que cualquier otro. Ha determinado el curso del pensamiento cristiano. Profesor Robert Finlay, 1732 a 1814. ¿Dónde está la Constitución cristiana? Es el libro de los Romanos. Para el maestro, su contenido es estar cimentado y asentado en la fe. El libro de Romanos es la coronación de la fe teleológica. Enseñará al cristiano lo que es creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces seguimos en la página 3. La página 3, llamado a ser, verso 1, un hombre nuevo, bajo una autoridad mayor. Cuando decimos un hombre nuevo, pues claro, nos referimos a la humanidad, ¿verdad? Estamos hechos un hombre nuevo, pero estamos bajo un nuevo autoridad mayor. O sea que ya no somos esclavos del pecado ni del enemigo, sino que voluntariamente deseamos ser esclavos del Señor, ¿verdad? Porque su yugo es más ligero y es más fácil, ¿verdad? Qué hermoso es. Entonces, leamos de Saúl, podemos leer de Saúl en Hechos capítulo 9. Seguimos leyendo aquí el capítulo 9, el versículo, yo voy a leer del 1 al 2, y Erika, si me quiere buscar Filipenses, y yo leo Hechos, y mi hermana Xiomara, si me quiere buscar el Hechos 13:9 y Apocalipsis, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con Hechos 9, del 1 al 2, y luego iré al 22. Dice del 1 al 2, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trayese preso a Jerusalén. Este es el mismo Pablo que nos escribe la carta de los Romanos, llamado a ser apóstol, el que respiraba venganza contra los cristianos. Él era celoso, ¿verdad?, de la ley, pero estaba mal en su creencia, ¿verdad? Y el Señor lo trajo a la luz. Entonces, antes era gobernado por la ley y ahora vemos que él está gobernado por una autoridad mayor. Pero este era el comienzo del apóstol Pablo. Vemos que era bastante malo, porque vemos que aún cuando mataron el primer mártir, Esteban, que
que la ropa se la pusieron a los pies del apóstol Pablo. Así que vemos que este hombre respiraba. A mí, dame carta y yo los busco uno a uno y te los traigo. Amén. Entonces, versículo 22, voy a poner a Emma a leer. Emma, you're going to read. Why? Why? Because I see you want to read. Okay, 22:3. ¿Y Hechos que me dijiste 13? Hechos 13:9. Pero mire, Hechos 22:3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios. Vemos aquí que él mismo admitía que era celoso de Dios, ¿verdad? Su celo era tremendo, pero a veces uno puede creer que está haciendo las cosas bien y las está haciendo mal. Y no es hasta que el Señor nos revela, ¿verdad? De una manera, se puede decir, increíble, que cambiamos. Entonces dice, celoso de Dios como hoy lo sois de todos vosotros. Entonces vemos después cómo el Señor trae a Saulo y le cambia a Pablo, ¿verdad? Y el mismo celo que él tenía antes por los cristianos, ahora tiene ese celo por Dios. Ahora es cambiado, es un celo bueno, porque es un celo que él está pendiente a las iglesias. Ya ve que le escribe cartas a los romanos, a los colosenses, a los corintios, a todo. Él está pendiente a ese, ¿cómo se dice? A ese redil que el Señor le puso en sus manos, ¿verdad? Entonces ahora el celo de él es un señor un hombre que aprendió y sabía todas las leyes, sabía todo y enseñado a los pies de Gamaliel, o sea que no era ni bruto, ni era tonto, ni nada, pero ahora su enseñanza, ¿verdad? Él enseña con ese amor, con esa compasión, y él les enseña, mire, ahora tengo celo por Dios, ¿verdad? Entonces, vayamos Filipenses 3, Erica, 4 y 5, y después 7 y 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 4 and 5, and then 7 and 8. Ok, será el 5. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. ¿Y el 8? Yeah. Y ciertamente aún estimados todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, para ganar a Cristo. Qué hermoso, right? So, entonces vemos como una vez más en la carta a los romanos del capítulo 1, como él dice, yo a Pablo, apóstol, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Él da ese testimonio de cómo era su vida anterior y cómo el cambio que ahora se hace por nada, se hace por simple, se hace como que no sabe nada, está dispuesto a comenzar de dejar, como decir, you know what, I don't know, no sé nada, enséñame tú, Señor. En otras palabras, con como humildad, diciendo, ¿verdad? ajá, la humildad de él, él supo, antes era activo como orgulloso, ajá, porque sabía todo, pero ahora no, ahora se hace hasta más humilde.
y Él le quiere enseñar ahora, llamado a ser un hombre nuevo. O sea, como somos todos nosotros, el Señor nos ha llamado a ser personas nuevas. No somos ya lo que éramos antes. Si, como decía el pastor, si antes robábamos, ya no robamos. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes, hacíamos cosas malas, drogas, ya no lo hacemos porque somos nuevos. Fuimos llamados, el Señor nos llamó a nosotros. Aquí eso es lo que estamos leyendo del apóstol Pablo. Entonces, mi hermana Xiomara tiene Hechos 13, capítulo 13, 9 y Apocalipsis. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿El 10? El 9 y después Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuál es? Ambos. Jesús no está hablando diciendo, voy a escribir sobre ustedes el nombre de mi Dios. Jesucristo es Dios viniendo en la carne y resucitando entre los muertos y la carne glorificada. Jesús hoy es en el cielo, es el Dios hombre intercediendo, Dios 100% hombre representándonos. Cuando Jesús dice Dios mío, ¿verdad? Cuando Él dice Dios mío, Él no dice Padre, Él dice Dios mío, ahí se está identificando como hombre. Él nos está representando en la carne. Es el gran intermediario, así lo está diciendo. Voy a escribir sobre ti el nombre de Dios, ¿verdad? Dios mío. Y voy a escribir mi nombre. Estas son promesas que nosotros tenemos del Señor, de que ya lo hemos dicho, y yo sé desde el tiempo de mi bisabuela, Cristo viene pronto, pero ahora estamos aún más cerca de lo que estábamos antes. Entonces sabemos que el libro de Apocalipsis podemos ver que nosotros es el libro final y nos enseña que en ese capítulo nosotros ganamos. Somos victoriosos, tenemos las promesas de la boda, tenemos las promesas de que el Señor Jesús dice, en ese día escribiré el nombre de mi Dios, ¿verdad? Y escribiré mi nombre. O sea que nosotros somos propiedad de Él. Ya no, Él nos ha sellado, ya somos apartados, hemos sido llamados. Por eso es que nosotros, esto es una carrera de perseverar. Hay momentos en que uno se desanima, hay momentos en que a veces estamos por una prueba, ¿verdad? Que ya no sé si puedo más o no quiero hacer esto más, pero a veces uno tiene que sacudirse y, shake it off y seguir hacia adelante. Porque es que nos pasa todo y eso es lo importante de tener una iglesia unida y fuerte en la que uno pueda llamarse y decir, mira, estoy pasando por un momento difícil, de verdad necesito una oración, o necesito que interceda, o necesito que me aconseje, o no necesito nada más que ore, no me pregunte más nada. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que hay que haber unidad. Y la unidad es desde el firmamento. Y si estamos en la roca, que Cristo es la roca, la fundación de nuestra fe, entonces nosotros debemos crecer más, ¿verdad? Amén. Si me hago entender, ¿verdad? Amén. Así que Dios nos ha llamado y marcado con su nombre, así que si tu nombre es, en mi caso mi nombre es Diane Diri, tendremos un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre? Solamente Él lo sabe. Yo sé que va a ser más bonito que Diane o Diri, ¿verdad? Porque Él todo lo que da, lo da bueno y tiene un significado. Así que nos va a dar, así como Saulo lo cambió a Pablo,
Y vemos también Simón lo cambió a Pedro, y cada nombre tiene un significado tan importante para él. You know, que sí, entonces pues veremos que nosotros de igual manera Él nos ha prometido un nuevo nombre. Mara también, ¿verdad? Ajá. Entonces vayamos a Jeremías, capítulos 15, versículo 16. Fabi, you want to read that one? It's on the sheet. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue de gozo. A veces nos sucede así, no sé si a ustedes les pasa así, pero a mí cuando a veces estoy leyendo la Biblia, and sometimes está tan y tan buena, yo digo, la agarro y como que uno se la quisiera comer porque es tan rica la palabra de Dios cuando uno la lee. Entonces aquí dice, cuando nos fijamos en el significado de siervo, significa esclavo. No tiene derecho, ni elección, ni recurso. Usted es de su propiedad. Algunos editores de traducción de la Biblia, read a servant, a los sirvientes se le pagan. Los sirvientes tienen días libres. Los sirvientes pueden cambiar de ocupación. Pablo está diciendo que su maestro no lo compró en el mercado, pero un maestro de carácter y de calidad, hasta el punto de que no lo hizo esclavo cuando descubrió quién es Jesucristo. Se hizo su esclavo, o sea, él mismo se voluntarizó, ¿ok? Entonces, literalmente convertirse en su esclavo es atarse a Él por su voluntad. Ser esclavo de Jesús es que deseamos servirle a Él. No es obligación, Él es un caballero, ¿verdad? Él es un caballero, si uno no desea, Él dice, ok, yo quisiera que estuviera conmigo, pero si tú no quieres, el libre albedrío, ¿verdad? Entonces nosotros deseamos literalmente convertirse en su esclavo, es atarse por su voluntad. El creyente que es voluntariamente toma la posición de ser esclavo de Cristo, no tiene derecho ni voluntad propia. Vayamos a Hechos capítulo 9. Versículo 3 al 6. Hermano Carlos, ¿se me lo puede leer? Hechos 9. 9:3. 9 del 3 al 6. Ajá. 9:3. Está frente a la cámara. Oh, ok. Sí. No, póngase frente a la cámara. Hermana. 9:3 al 6 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura más, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Wow. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, y viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Wow. Amén. Amén. Entonces vemos aquí en nuestro encuentro con Cristo nunca podemos ser los mismos, ¿verdad?
Yo sé que nuestra experiencia cada cual es distinta, pero lo que sí es cierto, no somos iguales. Entonces Gálatas capítulo 2 al 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que con mayor puesta en marcha se nos manda a la gran comisión. A veces decimos, no sé por qué me llamó, no tengo habilidad, no tengo esto. Todos tenemos talento, ¿verdad? Todo el mundo dice, mira, hasta el hermano Carlos con su teléfono grabando, que ha sido de bendición. Cada cual tenemos un talento y lo ponemos a beneficio al cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el beneficio. Entonces, Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Dónde? ¿Qué dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esta es mi pregunta. Defina usted qué entiende por ser llamado. Comenzamos con Xiomara. Ay, Dios. ¿Qué? Defina. Look at your sheet. Dice, Hacer- defina hacer usted. llamado es estar atento a lo que el Señor quiere que nosotros le hagamos por voluntad propia y no por exigencia. Ajá. Y servirle a Él con amor. Ya, nomás era una. Okay. Me quitó la inspiración. Ya estaba inspirada. Papi, what do you understand por ser llamado? To be called. To be called. When the Bible says we are called. We're called to serve. That's how you feel personally? Yeah. Okay, to serve. Okay. ¿Y usted, hermano Carlos? No, las damas. Erica, what do you defina ser Ser llamado llamado. para ti personalmente? Responder a lo que Dios quiere que yo pueda hacer en los talentos que Él me ha dado a mí. Amén. Amén. Porque a cada uno se nos ha dado algo, ¿verdad? A Porque veces no todos podemos hacer el apóstol Pablo. no, todos no podemos ser el apóstol. No todos podemos ser fuertes. No, No sé si. no todos podemos cantar, ¿verdad? No todos podemos. No todos podemos predicar. No, pero al cantar, mi esposa dice que pues se aprende, ¿no? Ajá. Pero algunos no tenemos el talento. Yeah. No, pues por eso practicas para que... Tratar Dice ella que no es más Es fácil. el deseo. Si Ajá. alguien no sabe y dice, Señor, pues yo quiero aprender. Ah, bueno, el y se deseo ponen de en las practicar. manos de Dios, entonces practica y Dios puede hacer algo hermoso en esa voz. Ujú. Pero no todos Quieren. No, es como lo que ellos se sienten servir, ¿no? Más bien. Yeah. Ujú. Creo que el Cantar, ¿no? Señor nos da a lo mejor el deseo en nuestro corazón Yo digo y que lo sí. va Sí. perfeccionando, ¿verdad? Nos va ayudando a desarrollarlo también, Dios le bendiga, a desarrollarlo también. Aquí tenemos algo, lo voy a mencionar, tal vez nos molesta, que a veces no lo miramos, muchos de los miembros de la iglesia. Digamos, Fanny, los talentos de ella tal vez no están dentro de la iglesia. Ujú. Aquí de que predica, que hable, no. Los talentos de ella son los libros, que es algo muy importante que casi nadie los Yeah. puede llevar Yeah. y nadie lo ve, pero eso es algo, un cargo que Dios le ha dado a ella y ella se ha hecho responsable de llevarlo minuciosamente. Ya, y eso es un punto muy importante, ya, Mm. que
No lo vemos mucho. No lo vemos. Pero es tan importante Sí. para la obra del Señor. Amén. Thank you. What do you get from being called? What do you understand from being called, Camila? Huh? Huh? Yeah. So when God says that we're called to, how do you define that? What? Call. Call. When God calls you, what do you understand by that? I'm not really sure. I called you, maybe read the Bible, teach. You're called to teach. You're done teaching. You, Camilla. How about you, Aaron? What do you think? Called to. We're all called to. What do you understand by that? We're all called to worship God in some way or form. Amen. Good job. Amen. ¿Y usted, hermano Carlos? Llamados a ser. Llamados a ser, Ujú. pues podría decir yo que llamados a ser discípulos, Ajá. o también como corresponderle al llamado que nos da, como si en mí tiene un cierto talento, eso desempeñarlo en la iglesia, Yeah. y aunque sea por muy pequeño, pero hacerlo de corazón y hacerlo bien, con excelencia, Amén. Amen. para el Señor y obviamente para los hermanos que Amén. son miembros de la congregación. Amen. Yeah. Muy bonito. So, ya podemos saber o entender que todos hemos sido llamados a ser. Así que si Dios permite, el próximo miércoles damos parte 2. Pero fíjese en la última página, ahí también puse para que buscaran por lo menos 3 citas bíblicas que nos muestren de que somos llamados a ser. You know, somos llamados a hacer muchas, en la Biblia hay muchos puntos diferentes y citas bíblicas, así que busquen por lo menos 3 y la comparten la semana que viene, ¿sí? ¿Y ¿Sí? usted, Carlos? 3, amén. Así que hasta aquí la enseñanza. Vamos a orar para las ofrendas.